Feliz viernes, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19. Estas son las cifras oficiales del Valle. En estos momentos, el condado de Fresno cuenta con 2.478 casos, 52 muertes y 758 recuperaciones. El condado de Merced tiene 391 casos, 7 muertes y 273 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 188 casos con 3 muertes y 129 recuperaciones. El condado de Mariposa sigue con 16 casos confirmados, 1 muerte y 15 recuperaciones. Al sur del valle, el condado de Tulare cuenta con 2.564 casos confirmadas, 98 muertes y 780 recuperaciones. El condado de Kings tiene 1.688 casos con 6 muertes y 543 recuperaciones. El estado de California ha dado la luz verde para que salones de uñas abran la próxima semana, pero negocios en el condado de Fresno tendrán que esperar. El estado informó que salones de uñas y negocios para el cuidado personal que ofrecen faciales, tatuajes y cuidado de la piel pueden comenzar a reabrir comenzando el 19 de junio, pero con modificaciones, claro. Pero el Departamento de Salud del condado de Fresno decidió que los negocios de esta clase abran hasta el 26 de junio. It will give our team and our environmental health experts a little bit of extra time to work with these industries to make sure that they have safe practices and good information. El Departamento de Salud del Condado de Fresno también dio a conocer el día de hoy un mapa en donde se revelan los casos de COVID-19 por área postal. El mapa no provee números específicamente. La información presentada representa dónde personas viven, no dónde fueron contagiados. Representantes del condado dicen que Selma y Sanger han visto un incremento en casos. En Fresno, el área sureste ha sido severamente impactado. Por su parte, varios sectores están reabriendo en el condado de Fresno y en el estado, como cantinas, áreas de campamentos y museos. Y hoy fue la reapertura del zoológico Chaffee de Fresno. Luego de trabajar en conjunto con el Departamento de Salud del condado, se le dio la bienvenida a clientes esta mañana. Como pueden ver en estas imágenes, la reapertura sucedió con modificaciones para mantener a visitantes a una distancia social de otros y los animales. Es requerido el usar una máscara para entrar, pero es una opción al momento de estar dentro del parque. There are some things that currently are closed because of the safety concerns, and that's our indoor exhibits. So the reptile building is closed right now, and the Valley Farm area is closed. El zoológico solamente permitirá a 1.300 personas a la misma vez. Es por eso que se le pide el comprar sus boletos por línea. El zoológico ha revelado que ha tenido una pérdida de $4 millones, pero pudieron recibir préstamos para poder quedarse con todos sus empleados. Y gimnasios locales son algunos de los negocios dándole la bienvenida a clientes este día. Todas las 5 locaciones del gimnasio GB3 en Fresno y Clovis abrieron sus puertas nuevamente esta mañana. Aquellos que acudan recibirán un examen verbal al momento de entrar. Solamente las máquinas de ejercicio y los baños estarán disponibles a sus clientes. Por el momento no existen clases, cuidado infantil, sana o permiso a las piscinas. Cada máquina tiene que ser limpiada antes y después de ser usada. Máscaras son requeridas y se deben de usar si no están haciendo ejercicio. Everything is 6 to 8 feet spread out, so when you sit down, you're ready to work out. We've got the best ventilation system that you can have for our air conditioners, so the air is ventilated. Se le pide a miembros el activar nuevamente sus cuentas por línea. Miembros del Consejo Municipal de la Ciudad de Fresno aprobaron $100,000 en fondos federales para ayudar a negocios en el área de Tower. Esto permitirá que restaurantes temporalmente expandan sus servicios en el área como manera de ayudar con la orden de distancia social. Lo que quiere decir que restaurantes pueden agregar mesas a la banqueta enfrente de sus restaurantes, pero aún tendrán que seguir las medidas de seguridad implementadas por los Centros del Control y la Prevención de Enfermedades. Por otro lado, el evento anual de 4 de julio Freedom Fest en Clovis ha sido cancelado. Organizadores del evento dicen que han decidido tomar esta decisión como manera de prevenir la propagación del virus este año. Sería el 40 aniversario de la gran celebración. En ausencia de mi compañero AJ Fox, les presento el clima. En su pantalla pueden ver el pronóstico para los siguientes 7 días. Y claro, ese es el pronóstico no adecuado, pero a lo mejor adelante les tenemos el correcto, no se preocupen. Y a pesar de la pandemia en los Estados Unidos, varias personas
planean el tomar un viaje este verano. De acuerdo a una encuesta organizada por la página de finanzas personales Value Penguin, 61% de las personas que participaron informaron que planean el visitar a sus familiares o amigos en cuanto terminen las restricciones para viajar. Funcionarios de salud dicen que viajar aún tienen que estar bien informados sobre los números de COVID-19 en su estado, al igual en donde planean el viajar. No importa si estarán viajando por avión, tren o autobús, pasajeros deberían de usar una máscara y limpiar el área en donde se sentarán. Wiping down, disinfecting commonly touched surfaces, tray tables, seats, armrests, those types of things where people are constantly touching them. Médicos dicen que las mismas recomendaciones de limpieza deberían de ser aplicadas a hoteles y se debería prevenir el estar en áreas con un gran número de personas. Por su parte, médicos en Illinois han exitosamente llevado a cabo un trasplante de pulmón doble en un paciente con el coronavirus. La cirugía fue la primera en su clase en los Estados Unidos. Los pulmones de la paciente de entre 20 a 30 años de edad habían sido afectados por COVID-19. Doctores revelaron que el daño había sido uno de los peores que habían visto y comenzó a tener problemas con sus órganos, agregando que si la cirugía no hubiese sobrevivido. This important milestone indicates that while the transplant procedure in these patients is quite challenging, technically, it can be done safely. And it offers the terminally ill COVID-19 patients another option for survival. Médicos dicen que la paciente no enfrentaba problemas de salud antes de ser contagiada con el virus, pero enfrentó una enfermedad leve y necesitó medicamento que causó problemas al momento de ser contagiada. This global pandemic has not stopped us. It has only made us stronger than any other graduating class before us. Y aquí en el Valle, el Distrito Escolar Unificado de Madera le está dando la despedida a sus estudiantes de último año, captando momentos especiales en video. El distrito, junto con una compañía de producción local, han creado un video para la clase del 2020. El proyecto saldrá al aire mañana sábado en el canal Valley PBS. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.